Muy buenas surferos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro Primera Impresiones de la Estación de Nieblas. Teníamos esto pendiente y hoy vamos a empezar a hablar de toda la tralla que teníamos de novedades del salón. Y vamos a empezar por la primera porque aquí nos huele a pulpa feira. Vamos a hablar de Urosuki Doji, la leyenda del Señor del Mal. Y aquí está el demonio jefe. Oliver, buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro, ¿qué tal? Yo soy el demonio jefe, espero que tú no seas mi víctima, tío, porque de verdad mis tentáculos no están tentados por ti. No, deja. Yo soy un demonio de esto de segundo rango, pero tú a mí no me toques, ¿eh? No te preocupes, vámonos por ahí a buscar unas víctimas más agradables. Mejor. Con muchas ganas de reseñar esto, tío. Tenemos muchos años, con ganas de leer este manga, después de haber disfrutado hace ya también un montón del anime. Así que yo creo que es una ocasión, pues eso, que estábamos esperando con ganas. Sí, sobre todo desde que la licenciaron, porque la licenciaron hace ya bastantes años. La trajo Yowu, si no me equivoco, y apenas llegó a tienda. Así que esta ha sido una alegría la que nos ha dado Sekai Editorial, que nos la ha traído. Ahora comentaremos el formato y todo esto, pero la alegría ha sido enorme. Pero vamos a dejarnos de historia y vamos a hablar un poquito de Toshio Maeda, que es un autor bastante curioso que, bueno, nada más que ha llegado a España con esta Urosuki Doji, como he dicho, antes por Yowie, ahora por Sekai. Pero podemos hablar un poquito del autor, ¿no, Oli? Pues sí, me podemos hablar de él porque tiene información bastante, porque lleva muchos años de carrera. Esto es un mangaka que nació en 1953 en Osaka y que inició su carrera, bueno, como mangaka en el 76, tío. De hecho, empezó con una obra que se alejaba un poco, ¿no?, de lo que después le iba a dar la fama. Sí. Era un espocón de fútbol americano. Pero vaya, ese mismo año, poco después ya comenzó con sus mangas que tocan el género que todo el mundo lo conoce, vaya, el del hentai mezclado con manga para adultos y muchas historias de terror. Sí, fíjate tú las cosas, que empezaba con algo totalmente diferente, más enfocado a shonen casi, pero sí, bueno... Sí. También tenemos que decir que Maeda tiene un montonazo de obras, las cuales obviamente una de las más populares es Urosuki Doji, pero no es la única. Tenemos también Adventure Duo, tenemos Demon Beast Invasion y por supuesto también tenemos la Blue Girl, otra de las míticas. ¿Qué es lo que caracteriza más de sus mangas? Pues por supuesto la presencia constante de chicas en apuro, de demonios y de tentáculos, podríamos decir. Efectivamente, de hecho es el padre, ¿no?, de este género que, bueno, quien más quien menos seguro que conoce, ¿no? Tuvo una explosión bastante potente en los años 80-90 y bueno, era un poquito eso la idea, ¿no? La idea de chicas acosadas por monstruos con grandes tentáculos. Y bueno, ya que la hemos mencionado brevemente, quiero hablar un poquito de la Blue Girl, que es otra de las míticas de Toshio Maeda, que es un manga de también 6 tomitos. En España no nos llegó ni su manga, obviamente, ni su adaptación animada, que tiene 4 ovas, si no me equivoco, con un total de casi 14 episodios. E incluso tiene también adaptación a imagen real, que es una cosa que me ha llamado bastante la atención, ¿no? Que tiene 3 películas con live action. Sí, yo me vi una y salí hartamente decepcionado. También te digo, los muñecos parecían de cartón piedra y ya ni te digo los tentáculos. Joder, si las películas japonesas de grandes presupuestos ya cantan, yo no quiero pensar esto como pudo haber sido, tío. Horrible, tío, infumable. Pero bueno, la verdad que la Blue Girl es otra de estas míticas que esperemos que se cae cuando termine Urosuki Doji termino trayendo. Pero sí me gustaría indicar es que el tema este de los tentáculos no es que sea una especie de filia del autor o de los propios japoneses, ¿no? Sino que al final fue una excusa que utilizaron pues, muchos autores, sabiendo que el tema de mostrar genitales en manga y anime era algo que estaba prohibido en Japón, era ilegal, ¿no? Pues con la intención de esquivar la censura, se inventaron este rollo de los tentáculos, ya que al final, bueno, pues esto no se podía considerar un pene y por tanto no era objetivo de la censura. Y de esta forma, durante muchos años, ¿no?, se libraron de los famosos puntos blancos o puntos negros, ¿no?, dentro del manga o de los haces de luz del anime. Y nos colocaron estos tentáculos infectos. No sé yo qué es peor, pero bueno. Sí, la verdad que sí. Yo todavía me acuerdo la primera vez que vi una escena de Urosuki Doji y me quedé bastante impactado siendo un niño, la verdad. Casi que hubiera preferido con un pene de estos rollos de Star Wars. Totalmente, la espada de luz, tío. Sí. Pero bueno, hay que decir que Toshio Maeda de hace ya tiempo que apenas se dedica al dibujo, porque es que en 2001 ya tuvo un accidente
y que le dejó una secuela en la mano, por lo que ya no puede dibujar de manera las exigencias que tiene un mangaka. Entonces básicamente lo que se dedica es a escribir guiones y a hacer más diseño de personajes. La verdad que la vida de Maeda es bastante curiosa, tío. Uno de los datos que más me han llamado la atención, ¿no?, cuando estaba buscando información sobre él, es que el hombre incluso llegó a abrir las puertas de su apartamento, ¿no?, de donde vivía, a los fans, a los seguidores, bueno, para charlar con ellos, hacerle una especie de tour friki por Tokio, etcétera, etcétera, todo por un módico precio, macho. Yo no sé si es que ya no le valía con lo que se sacaba con la licencia de sus mangas y tal, y se tuvo que buscar un trabajo secundario, pero me ha llamado mucho la atención, tío. Sí, hombre, llama la atención enormemente. Tú imagínate lo que es llamar a la casa de Toshio Maeda y que de repente diga, aquí te voy a enseñar mi casa, no sé cuánto, donde dibujo, donde trabajo, y venga, vámonos que te voy a llamar un mandarake. Hostia, eso tiene que ser la leche. Guapísimo, tío, guapísimo. Por pasar la noche allí me daría un poco de yuyu, tío. Empiezo a ver movimientos extraños y me cagaría encima. Pero bueno. Que no te quepa duda que para comer tendrías pulpo para cenar. Tendrías takoyaki, Oli. No esperaría menos, tío. Y bueno, si quieres podemos hablar ya de Urusuke Doji, tío, que bueno, su manga yo creo que es más popular, ¿no? Que se empezó a publicar en la revista Manga Rotopia en el 86, que tiene un total de 6 volúmenes en Japón. Y que incluso tiene una segunda versión, Shin Urusuke Doji, que se lanzó en el 93, tío, de tan solo dos tomitos, y de la que la verdad no he encontrado mucha información por ahí, tío, rebuscando. No, yo lo único que he visto es que dicen que es una versión alternativa de Urusuke Doji, pero es que no hay mucho más. Es verdad que no hay mucha información, una pena, tío, pero bueno, de lo que sí tenemos información es de las adaptaciones animadas, que de eso tenemos un chorro. Sí, de hecho aquí nos llegó a España también una de las adaptaciones animadas, bueno, una no, varias, si no me equivoco. Es que el manga tuvo varias adaptaciones, la primera que es la que conocemos todos, la leyenda del Señor del Mal, que fueron 3 ovas, pero que aquí nos llegó en una sola película, en un VHS, con esa portada mitiquísima. Totalmente, tío. Y fue la que me dejó impactado, todo se ha dicho. Sí, a ti a media España. Sí, y después de esa llegaron 4 más, porque se cerró con Urusuke Doji 5, el capítulo final. Cada una de estas sagas, podríamos decir, está compuesta de diferentes ovas, ¿no? Por ejemplo, la primera, como tú has dicho, eran 3, luego la segunda creo que eran 2, etcétera, etcétera. Al final, no sé si eran 12 o 13, eran bastantes, vaya. Y ya luego, en 2004, se lanzó una especie de Urusuke Doji versión más contemporánea, ¿no? Que eran 3 ovas, donde se volvía a adaptar ese primer arco de la leyenda del Señor del Mal, pero bueno, actualizándolo todo con, pues sobre todo con nuevas licencias, ¿no?, artísticas, sobre todo a nivel de guión, donde modificaban mucho el trasfondo de los personajes y cositas así. Vamos, una versión completamente modificada, básicamente. Sí. Los tentáculos seguro que siguen ahí. Yo no la he visto. Eso seguro, ¿eh? Yo la verdad que no. Fíjate tú que de Urusuke Doji yo creo que nada más que he visto la primera serie de OVA, ¿eh? Igual que yo, la mítica. Más de eso no pasé. Y la he tenido en mi mano muchas veces para descargarme y todo eso, pero nunca me he puesto a verla. Hay que decir que aquella que nos llegó a nosotros estaba bastante censurada, incluso con respecto a la japonesa. Sí, eso es verdad. Escenas recortadas, etcétera, etcétera, la verdad que sí. Llegó muy capada. Y aún así, nos traumó a media España. Imagínate. Pues vamos a hablar ahora mismo de la edición. Como ya he comentado anteriormente, esta Urusuke Doji nos llegó de la mano de Yogu hace bastante tiempo, en una edición un tanto extraña, porque, como he dicho, apenas se distribuyó a tiendas. Se veía por salones, se podía comprar online y todo esto, pero lo que era distribución a tienda, cero. Y además se quedó incompleta, que fue la gran putada para los que se metieron en ella, tío. Fue una especie de amago de publicación un poco bizarro, tío, bastante esperpéntico. Se publicaron solo 3 de los tomos de los 6 que era la serie originalmente en Japón. El primero además en 2016, el segundo en 2017 y el tercero en 2023, chaval. Es que tuvimos que esperar 6 años entre el segundo y el tercero, y además luego la edición, como tú has dicho, la distribución malísima, pero a nivel de maquetación y demás también era un desastre, tío. Tenía ratas por todos lados, los acabados eran pésimos y sobre todo la calidad de reproducción de las imágenes era muy mala. A ver, yo recuerdo verla y que me llamó la atención, pero no hay más que ver comentarios en Wacom, en reseñas y demás, y dicen que la calidad era propia de fotocopias, tío. Yo lo que he visto y lo que me han comentado, por supuesto, porque yo no la he tenido nunca en mis manos, pero por lo que me han dicho parecía más un fan manga, pero un fan manga mal editado que algo oficial. Sí. Y bueno, que hablamos de Yogu, que una subsidiaria, o bueno, sí, una subsidiaria de Honu, que joder,
Honu era una de las distribuidoras de anime más grandes de España hace bastante tiempo. Es verdad que ahora cae un poco en desgracia, pero ostras, que hablamos de algo que supuestamente debería denotar un poquito de calidad. Sí, y la verdad es que es una pena, tío. Y lo comentaron los chicos de Sekai en algunos de estos directos que han ido haciendo, que el problema es que los materiales analógicos originales se perdieron todos de este manga, como ha pasado con tantos mangas clásicos, no hay más que ver los de Kiyasami y demás, ¿no? Y entonces el material que se tenía no era otra cosa que los escaneos que el propio autor había hecho de sus originales, que yo entiendo que son los que le llegaron a Yogu y demás. La diferencia entre la edición de Yogu y la de Sekai reside en que la gente de Sekai se lo han currado a muerte y lo que han estado haciendo es pues retocar cada una de las páginas, mejorar el dibujo, restaurarlo en general, tío, logrando al final pues recuperar un poco la calidad, bueno, un poco no, yo diría un mucho, tío, de este manga a nivel visual, tío. Para mí en ese aspecto, sinceramente, la verdad que un 10. Ellos mismos dicen que es la primera edición impresa en el mundo con estas calidades. Y bueno, yo creo que eso es muy de valorar, tío. No hay más que ojear el manga para ver que realmente se ve de puta madre. Yo nada más que puedo decir cosas buenas de esta edición, tío, porque es lo que tú dices, la imagen se ve súper restaurada, se ve muy bien, muy nítido. Y mi único tironcillo de oreja va a ser la tipografía de los bocadillos y todo eso. Es un poco extraña, en ocasiones muy pequeña y en otras ocasiones como muy... no sé, que no me pega. El tipo de letra es rarillo, es cierto, tío. Sí. Y lo del tamaño sí que es verdad. Lo veo un poco demasiado pequeño, tío. A ver, todavía podemos leerlo, no te sabría decir dentro de 5 años si ya nos va a costar más, ¿no? Pero es verdad que la letra es un poco demasiado pequeña y a veces se ven los globos un poco desaprovechados, ¿no? Pero realmente lo que tú dices, de los pocos peros que le puedo poner a una edición, donde principalmente el gran mérito está en las calidades. Bueno, y después que tiene la virtud de que son 4 tomos y no los 6 japoneses, que esto por lo visto está estructurado por el propio Toshio Maeda, que quería desde un primer momento, incluso en la edición japonesa, publicarlo de esta forma y plantearlo así, y en el que cada tomo terminara donde él realmente quería, pero no pudo ser en la edición original, y ahora aquí en esta nueva edición, pues mira, lo tenemos tal y como él lo quiso concebir, y es otro puntazo que me parece genial también. Pues sí, y yo creo que ya por último podemos decir también que esta edición tiene páginas a color, las páginas originales a color también la han incluido, lo cual es otro puntazo que se gana Sekai. Y yo que sé qué más podemos decir de esta edición, porque la verdad que nos ha convencido en casi todos los aspectos. La verdad que sí, es muy destacable, tío, sobre todo siendo un manga clásico, con todas las dificultades que eso suele implicar, tío. Yo creo que los de Sekai han hecho un trabajo sobresaliente, la verdad. Y un último apunte, si queréis que comentemos, podemos decir el precio. El precio, la verdad, bastante ajustado, lo que hemos dicho, con estas calidades, página a color y en total 300 páginas que son el tomo, pues 10 euros. La verdad que un precio bastante agradable, viendo lo que tenemos hoy día, que los tankobon nos cuesta ya 10 euros, tankobon de 200 páginas, pues 100 paginitas más, el mismo precio, oye, ni tan mal, ¿eh? Hombre, muy competitivo el precio, tío, y de nuevo otro punto para Sekai, la verdad que sí. Pero bueno, ¿cómo ha funcionado este Urosuki Doji? Desde que salió el tomo el 5 de diciembre, vamos a ver cómo están los datos Wacom hasta hoy. Estamos literalmente a 6 días desde que salió a decir que no ha pasado ni una semana, poquito tiempo. Es verdad que ha pasado la vorágine del manga Barcelona, ¿no? Que sabemos que ahí corren los billetes que da gusto. Y Urosuki Doji a día de hoy está en 116 personas que lo han metido en Wacom. Oye, bastante bien, ¿eh? Sí, la verdad. Hablamos de manga clásico, ¿eh? Que no, no son unos números bastante reseñables, sobre todo si lo comparamos, por ejemplo, con el Sapphire de Arechi, que es su primer tomo de 2, que sabéis que lo han editado a la vez. Tiene 49 usuarios listados. La verdad que Fire era más complicada de vender, me atrevería a decir, ¿eh? Shoujo clásico y sobre todo ese precio con tapa dura y tal, es más durillo de vender, sobre todo por el precio, yo creo. Porque mira, incluso a ti a mí nos llamó mucho la atención. Por supuesto. Así que bueno, no me extraña. Hay que decir también que después esa X, tío, de las Clam, también clásico, está exactamente los mismos números que Urosuki Doji, tío. Otros 116 también. Así que muy bien por X. Mira. La cosa va de cosas oscuras. Pero bueno, en tonos más claros se ve que es lo que triunfa, y Pad Labor tiene 123 personas listadas. Así que yo creo que de lo clásico se lleva el premio, porque Gon,
que también es otra que salió para el Salón del Manga, pero yo creo que tiene el mismo hándicap de Fire, lo tiene listado 79 personas, tampoco más número, pero bueno, flojito. Sí, esos 60 euros de Gon duelen, ¿eh? Hay mucha gente que los quiere, pero se siguen debatiendo entre Gon y la edición italiana, ¿sabes? Por el tema precisamente del precio. Hay mucho debate en redes. Yo te digo la verdad, tío, yo le he pedido para Reyes, así Hombre, que no puede faltar. Va a caer. Ahí. Después de desgranar todo esto, vamos a hablar de qué va esta Orosuki Doji. Oli, ¿nos haces la sinopsis, por favor? Os la hago. En Orosuki Doji, pues vamos. Nos vamos a iniciar conociendo a Mano, que es un chico, podríamos decir, medio demonio, ¿no? Que va detrás de la pista del Señor del Mal, que es una criatura que cuenta la leyenda que resucitará en el cuerpo de un adolescente humano tras 3000 años, ¿no? Cada 3000 años se supone que vuelve a la vida. Y todo apunta a que este se puede encontrar en un instituto privado, de Japón por supuesto, en el que empiezan a darse casos de apariciones de monstruos de los más variopintos, que además tienden a someter sexualmente a las chicas que hay por allí, bueno, pues para alimentar su poder, ¿no? Digamos que es la forma que tienen de eso, de alimentarse y de no desnutrirse. En mitad de todo esto, bueno, pues encontramos uno de los estudiantes que se llama Nagumo, que termina estableciendo pues cierta amistad con este demonio llamado Amano, ¿no? Y se involucra, bueno, en todo este fregado que hay de criaturas y tentáculos. Hasta el punto, de hecho, de convertirse en el que parece ser el mayor candidato para que sea realmente ese señor del mal del que hablábamos, ¿no? Aunque es cierto que eso por ahora no sabemos si es cierto o no, hay sospechas por ahí. Pero bueno, está por ver si realmente ese poder, ¿no?, tan milenario reside en este Nagumo. Sí, vamos, eso todavía no queda claro. Tampoco no queda claro en el primer tomo y tampoco obviamente vamos a mirar demasiado para no comernos spoilers. Hay que decir que tenemos básicamente este trío de protagonistas entre Nagumo, Amano y la novia de Amano, y que van a ser los que sufran todas las consecuencias de todo lo que va a ir pasando en este tomo, que la verdad que son situaciones muy variopintas, mezclados sobre todo con mucho terror y con situaciones obviamente subidas de tono. Realmente esto es una historia, tío, en estructura un poco y por el rollo, te voy a decirlo, de terror, más que de hentai. Sí, efectivamente. Efectivamente es como de terror, pero es verdad que tiene altas dosis de hentai, es decir, no se puede decir que sea sutil ni mucho menos. Las escenas son bastante fuertes y bastante explícitas, pero bueno, no es el típico hentai que busca una excusa barata, ¿no? O un argumento barato para mostrar una serie de escenas de sexo. Todo lo contrario, parece que que te quiere plantear una serie de personajes, una serie de dilemas, de misterios que poco a poco se irán desentrañando. Y yo por ahí la verdad que lo agradezco respecto a otros hentai por ahí que pululan, ¿no? Que el argumento cae ya, no te iba a decir a un segundo plano, sino a un tercero o cuarto. Claro, es que la diferencia de esto es que la trama gira en torno al terror. En un hentai la trama gira en torno al hentai, entre las reacciones de sexo. Aquí las reacciones de sexo son un añadido. Un bonito añadido, pero un añadido. Sí, efectivamente. Que esto podría funcionar perfectamente sin ninguna escena de sexo. Pero y total. podría ser un manga perfectamente plausible y un manga de terror bastante decente. Es que si te fijas, tío, tiene un esquema que es muy reconocible, que es el de esa obra, pues eso, de los 80-90 tan conocida, que te digo yo, la de ARMS, por ejemplo, Flame of Recca, que hemos traído, ¿no? Al podcast en las retroreseñas y tal, ¿no? Donde siempre había estudiante de instituto al que de pronto resulta que es el elegido por el motivo X, ¿no? Que es en este caso Nagumo, y empiezan a suceder cosas a su alrededor. Su profesora se revela como que es de un clan, su amigo de la vida resulta que era del otro, y esto es lo mismo, solamente que claro, en vez de estar repartiéndose tortas cada 2x3, que también hay hostias, también hay peleas y demás. Sí es cierto que acaban pues haciendo obscenidades, ¿no? Haciendo el acto sexual con todo tipo de criaturas extrañas y muchas de ellas tentaculares, que es lo que le ha dado fama a este mangaka, tío. Y bueno, tú has dicho que hay acción y es verdad que también hay acción y un poquillo de gore, ¿eh? Porque hay escenas de desmembramiento a tutiplén. Lo que pasa es que no llaman tanto la atención, tío. Entre tantas escenas guarras, Hombre, claro. al final gore como que dice, bueno, mira, le ha cortado la cabeza. También. Porque se ven algunas cosas así muy loquillas. A ver, también te digo, no es, como te diría yo, el típico hentai de estos que te llevan las manos a la cabeza, ¿vale? Aunque sí es cierto que obviamente no es muy natural ver a un pseudo pulpo, ¿no? Violar a una muchacha, que son cosas que se ven aquí. Tampoco llega a unos extremos de esto de que se han visto en algunos mangas hentai, tío, que sinceramente te obligan a cerrar el manga de golpe. Sí. Tú hay que decirlo que yo me lo esperaba peor. Yo es que, si te digo la verdad, apenas me acuerdo del anime,
pero yo me lo esperaba mucho peor. Me lo esperaba situaciones bastante más escabrosas y tal, y por ahora no he sentido nada de eso, ¿eh? Es verdad es verdad que son monstruos, que tienen unos rasgos un poco curiosos y unos miembros viriles un poco extraños, pero que no me estoy encontrando las situaciones que yo me esperaba, que yo me lo esperaba sinceramente mucho peor. Sí, yo también, la verdad que yo también un poco, tío. A ver, si te pones a pensarlo, obviamente son cosas muy, muy locas, ¿no? Pero también yo creo que influye el hecho de cómo se lo toman los propios protagonistas, que es una cosa que me ha impactado. Hay algunas escenas donde, yo qué sé, tío, la chica está a punto de ser violada, le revientan la casa y demás, y en cuanto consiguen librarse un poco de estos demonios, se van a tomar un café con leche, alegremente. Y digo, tío, ¿dónde han quedado los traumas aquí, tío? Te acaban de reventar la casa, chaval, y casi te violan, y te vas con tu novia a tomarte ahora un chocolate con churros. Y eso pasa más de una vez en el manga, y yo creo que eso también influye, ¿no? Que se lo toma todo como de una forma muy liviana, ¿no? No hay secuela psicológica para los personajes cuando una sola escena de las que vemos aquí, yo creo que ya para más de uno lo dejaría traumatizado de por vida. Y todo avanza con, bueno, cierta alegría, ¿no? La verdad que tiene ese carácter un poco distendido de los shonen, ¿no? Así de la época. La verdad que sí, que se podría decir que si no fuese por la escena subida de tono, se podría decir que esto es un shonen de terror. Sí, efectivamente, es un shonen de terror, pero claro, pasa a categoría adulto, como bien indica en el tomo, de hecho, ¿no? Debido a las escenas, bueno, y ahora después en el dibujo que lo comentaremos, ¿no? Porque es bastante explícito en muchos momentos. Sí, sí, sí. Pues bueno, dicho y hecho, yo creo que ya podemos hablar del dibujo de Toshio Maeda, que es un dibujo bastante peculiar. Es un dibujo que se puede decir que es ochentero total, pero la verdad que a mí me ha gustado bastante. Sí, es ochentero, se nota que tiene sus añitos, pero no cae en la simpleza, ¿no? Muchas veces que se relaciona con ese tipo de dibujo, ni con el encorsetamiento, tío. Es un dibujo que yo diría que tira un poco por el shonen realista y que luego además se atreve, pues eso, con escenas muy locas, con el gore, pues con las escenas subidas de tono que ahora comentaremos, etcétera, etcétera, y que al final le dota todo, bueno, pues de un estilo bastante propio, tío. Yo sé que me recuerda a algo. He estado pensando, tío, y lo único que me viene de referencia, ya ves tú, es el manga este de Shane Gap, que publicó en su día Manga Light de 3 tomos de béisbol de hace más años que la Tana, tío. ¡Ostras! Que era un dibujo del mismo rollo, sí, así. sí. Pero ya ves tú la referencia, que la vas a pillar tú y 4 gatos, así que es de las cosas que vienen a la cabeza. Pero el dibujo en general está muy chulo, ¿eh? No se ve viejo para nada. Pero es verdad, es de ese estilo de dibujo. A ver, yo también te iba a decir, para que sea algo más familiar para la gente, sí, algo tipo del Puño de la Estrella del Norte, obviamente. Mira, pues sí, pues efectivamente. Ese tipo de líneas, exacto, que se esfuerzan a hacer muchos sombreados, muchos rayitas para darle más profundidad a los personajes. Y así, yo creo que es una cosa que entra bastante bien, tío. No es tan duro como otros mangas de los 70, por ejemplo, ¿no? Que los ves y parece que estás viendo un teatro de Guiñol. Al contrario, aquí se ve bastante fino, tío. Hombre, tenemos que tener en cuenta que esto ya es del 86, ya hablamos de finales de los 80, principios de los 90. Entonces ya este tipo de mangas, sobre todo de corte más adulto, van a requerir un dibujo un poquito más currado. Teníamos a Ryoichi Kegami por ahí, teníamos a Tetsuo Hara, que lo acabo de mencionar en el Puño de la Estrella del Norte. Pues Toshio Maeda un poquito sigue esa estela, obviamente con sus diferencias. No es el mismo dibujo, pero con su diferencia, pero con unos matices muy similares. Y yo creo que es un dibujo que le pega mucho más a la parte de terror y gore, tío, sinceramente, que a la parte hentai. Yo no sé tú cómo lo ves, pero no es un autor, tío, que cuando veas las típicas escenas de estas, ¿no? Un poco más subidas de tono, me parezcan especialmente atractivas, tío. No. Yo creo que predomina esa suciedad en su dibujo, tío. También es verdad que, claro, como muchas veces las escenas están acompañadas de, pues eso, de un monstruo, ¿no? Con un falo de 3 metros, pues claro, que era que no rompe un poco la magia. Pero incluso cuando son dos seres humanos y tal, predomina eso, la oscuridad, tío, el sombreado, y no es el típico como Ujin, ¿no? No, que lo ves y te transmite otro rollo. Este manga no pone. Por ejemplo, es una forma de decirlo también. Lo digo claramente, este manga no pone. Yo me lo estaba leyendo y lo que tú dices, estaba más intrigado por el terror y por la trama que por las escenas subidas de tono. Yo la veía y yo decía, vale, es como verte una escena subida de tono en una película de Viernes 13. Sí, un poco ese es el rollo. Que obviamente ahí no dices, uy, que me he puesto súper cachón. Obviamente no. Pero era una cosa así, una sensación muy similar. Yo creo que sí, eso es lo que quería conseguir. Yo creo que es lo que quería conseguir.
Porque yo creo que no querían centrarse tanto en lo que es el hentai y más centrarse un poquillo en lo que es el terror. Y yo creo que en ese aspecto lo consigue. Ahora, si lo que quería era que nos centrásemos en el hentai, fracaso total, tío. Total. No, sí. No, pero es lo que tú dices. Yo es que creo que las escenas estas subidas de tono muchas veces van ligadas a ideas argumentales, ¿no? Que llevan a ese momento, por ejemplo. Entonces, claro, no es lo típico que está buscado un poco por excitarte, sino, coño, que es que a lo mejor la muchacha está haciendo ciertas cosas, ¿no? Porque la obliga a un demonio y entonces ya está tan rebuscado y es tan oscuro todo que llegas con otro mood, ¿no? Llegas con otro ánimo a ese momento y no es lo mismo, tío, que leerte, ya te digo, pues un manga de Ujin donde todo va enfocado a llegar a la escena final de sexo, ¿no? Y es otra historia. Así que realmente, si buscáis en el Urosuki Doji, pues un manga hentai clásico, deciros que no creo que sea lo que vais a encontrar, al menos en mi opinión, no sé, lo mismo me sorprendéis. Al menos yo comparto tu opinión, Oli. Yo pienso exactamente lo mismo, tío. Aquí tenéis que venir buscando más un manga de terror con un toque, pues, un poco subido de tono. Y en cuanto yo creo que podemos hablar de los diseños de los monstruos, que son ciertamente repulsivos. Sí, tío. Que son monstruos que yo creo que generan ese rechazo que quiere el autor. Incluso hay este monstruito chiquitito que va con Nagumo, si no me equivoco de nombre. Sí. Que sale sobre todo al final del tomo, que es verdad que no es repulsivo, pero sí que da grimilla, ¿eh? Sobre todo con ese mini pito que tiene. Colgando, claro, con el pito al aire, por si alguien tenía la menor duda. Pero me ha llamado la atención, tío. Es un bichillo que siempre está como oscuro, ¿no? O por lo menos siempre está en la oscuridad y es bastante perturbador, tío. Igual que todos los monstruos estos que salen, que son los enemigos de los protagonistas, digamos, ¿no? Que como bien dicen por ahí, ¿no? Tienen todo como un rollo lagarto, podríamos decir, ¿no? Sí. Y tiran por ahí esos diseños y son bastante perturbadores. Me recuerdan un poquito a los de Yuzo Takada en 3x3 ojos, pero obviamente más detallados, ¿no? Más tal y bueno, y con una verga más larga también. Eso es así. Yo creo que Yuzo Takada iba pensando en eso cuando hizo los personajes. Bueno, al principio, si te acuerdas, en 3x3 metía su escenilla, ¿eh? Tenía un par de escenas de pulpos de estos también. Es verdad. No... Sí. Eso era porque lo obligaba la editorial, pero aquí yo creo que van por otro rollo un poco más salvaje. Sí. Y ya, bueno, en cuanto a los diseños de personajes también, decir que los personajes son curiosos, porque es verdad que los personajes masculinos principales son un poco lo de siempre, pero por ejemplo, el personaje de la muchacha a mí me ha resultado curiosillo porque no parece el típico personaje de manga. Parece más que está sacado de un cuento europeo. Bueno, es verdad que tiene unas pintas diferentes, sí, con el pelo y demás, ¿no? Sí. Hombre, está bien que por una vez se separen un poco. Yo incluso diría que el mismo Amano, ¿no? Este chico demonio, también tiene un diseño peculiar, porque mira que se ve al tío feo, ¿eh? Es como, hombre, yo entiendo que al ser medio demonio, pues quizá le ha querido poner unos rasgos un poco más particulares. Pero no es el típico diseño que uno vería habitualmente en un manga. En cambio, Nagumo yo creo que sí que cae más en el estereotipo, ¿no? De estudiante moreno, básico, tal. Pero esos dos que le acompañan, tanto la chica como Amano, pues mira, buscan otro rollo, yo me alegro. Y la pregunta es siempre, ¿esto ha funcionado o no ha funcionado? Vamos a dar aquí nuestras impresiones finales de a ver qué nos ha parecido este primer tomo de Urosuki Doji. Bueno, pues mira, te voy a dar la mía. Yo, Urosuki Doji, como he dicho, en su momento vi la película que nos llegó aquí, que como hemos dicho antes, es una recopilación de los primeros OVAs, ¿no? Me dejó bastante impactado, sinceramente, siendo un niño ni me enteraba del guión, yo veía esas escenas, me quedaba un poco loco y quitaba el vídeo, nunca vi la película del tirón siquiera, así que aquí he llegado pues básicamente un poco de nuevas, ¿no? Porque no me acordaba de nada, si acaso recordaba un poco los nombres de los protas, pero poco más. Y me he encontrado por lo que hemos dicho antes, tío. Yo pensaba que esto iba a ser quizás un poco más retorcido. Afortunadamente no lo ha sido, casi que lo prefiero así. Y me ha sorprendido por encontrarme al final, pues eso, un manga shonen de la época, con esa referencia que hemos dicho antes, que si Arms, Flame of Recca y tantos otros, ¿no? Pero llevado un poco al extremo y al mundo un poco de adulto al incluir esas escenas de sexo que bueno, que están metidas dentro de la trama con cierta, a ver, no voy a decir que sea una habilidad desmesurada, ¿no? Pero bueno, al menos le busco una excusa a cada una de ellas, ¿no? Para que tenga sentido dentro de una trama de terror y bastante oscura. En general, ¿qué ha pasado? Porque yo me lo he pasado muy bien leyéndolos, tío. Yo creo que otro escollo que podía haber sido el dibujo, por ejemplo, lo hemos salvado de puta madre porque me ha gustado bastante el estilo de este hombre, por no hablar del trabajazo que ha hecho la editorial Sekai, ¿no?
arreglando todo este tema del dibujo, recuperándolo, restaurándolo. Yo creo que eso sí que ha sido un plus, tío, para que yo pueda disfrutar de este manga al 100%. Cosas que en otros casos, como por ejemplo, hemos hablado de Nadesico y tal, ¿no? Que al estar el dibujo con una calidad ha hecho que la lectura lo sufriese. Aquí ha sido al contrario, tío. Me ha ayudado a disfrutarlo todavía más. Me ha parecido casi un manga actual en muchos sentidos. Y nada, y muy contento con este primer tomo, tío. Me quedo con ganas de seguir leyéndolo. Y además son 4 numeritos que me parece un número perfecto para no acabar un poco hasta el moño de tentáculos, ¿no? Así que genial. Pues mira, tío, no podía haberlo dicho mejor porque yo es que pienso exactamente lo mismo. La verdad que yo iba con un poco de recelo a pesar de que era un manga clásico, pero a mí me ha pasado lo mismo que a ti. Yo me vi la película de muy joven y la verdad que no me acuerdo de nada. Y yo venía con cierto recelo de, bueno, a ver qué me voy a encontrar aquí. Y la verdad que en cuanto abrí las primeras páginas vi el dibujo me cautivó para bien. Y en cuanto a la estructura es lo que tú has dicho, tío. Al final no deja de ser un manga de terror con escenas subidas de tono, con lo cual se hace mucho más ameno. Y ese aspecto ha sido lo que me ha convencido de este manga. Los personajes te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero la verdad que ninguno de ellos me ha fallado. Y la escena de como esa mezcla entre acción, sexo y violencia, para mi gusto casan perfectamente con lo que es la ambientación y el tono que quiere darle Toshio Maeda. Para mi gusto ha sido una sorpresa muy grata. Yo me esperaba que iba a ser algo que me iba a gustar un poquito menos, pero la verdad que en este aspecto es algo gratamente sorprendido. Y lo que tú has dicho, la edición de Sekai, bastante buena, quitando lo que he dicho antes de la tipografía de las letras y tal. Pero por todo lo demás, chapó. Y bueno, ¿eso en qué nota se traduce, Oli? Pues en mi caso eso se va a traducir en un bonito 7. Yo estaba debatiéndome entre 7,5 y 7, pero venga, voy a darle lo mismo que tú, voy a dar un 7, yo creo que es una buena nota y como hemos dicho, cuando tengamos ya los 4 volúmenes ya haremos un segunda impresiones y si hay que subir, se sube. Y ahora llega la parte de la confesión, la parte que más me gusta de este programa, por supuesto, que yo siempre estoy completamente a favor de esta sección. No sé cómo podéis decir falacia, que a mí no me gusta esto. Oli, ¿tú qué nos tienes que confesar? Hombre, yo tengo que confesar que me lo he comprado. Para seguir la tónica habitual de las primeras impresiones, la verdad. Me lo compré nada más que salió, tío, le tenía muchas ganas, como he dicho antes, mucha curiosidad sobre todo. Y cuando vi la edición, lo bonita que era, tío, en general, pues digo, venga, para adentro, no voy a dudar ni un segundo. Y aquí la tengo. Y por supuesto, si por si quedan dudas, la voy a continuar, ¿eh? Pues por una vez digo lo mismo, me la he comprado. ¡Qué bien! Por eso me gusta tanto esta sección. Pues manga clásico, Ale, últimamente estábamos un poquito escasillos, ¿no?, de novedades y no podía faltar a esta. Sí, tío, tú sabes que aparte yo a esta le tenía muchas ganas, ¿eh? Que de hecho me quedé con ganas de tener la de Yogu. Fíjate, con todo lo mal que me habían hablado y tal, yo la seguía buscando por ahí a ver si me la encontraba. Pero viendo la aparecida y esto, me quedo con la de Sekai, pero vamos, de mil amores. Hombre. Y en cuanto si la voy a continuar o no, por supuesto la voy a continuar. Estos 4 tomos se vienen para casita. Pues nada, yo creo que ya lo podemos ir dejando por aquí, ¿no? Yo creo que está todo dicho, tío. Nos hemos quedado a gusto, le hemos puesto una buena nota, que es una cosa que siempre me deja feliz. Y nada, a otra cosa mariposa. Pues entonces nada, Oliver, buenas noches, tío. Buenas noches, Ale. Espero que tengas sueños húmedos y llenos de tentáculos. Espero que no sea yo el que los reciba, si no la hemos liado. Cada uno con sus sueños ya. Me veo despertándome de un brinco, pero bueno. Y bueno, Oli, buenas noches y buenas noches a vosotros, surferos, y como siempre queremos saber vuestra opinión, queremos saber si os ha gustado esta Urotsuki Doji, si os acordáis de la OVA, si tenéis trauma igual que nosotros y qué os ha parecido en general toda esta obra que está editando ahora Sekai Editorial. Ya nos lo comentáis. Y nos vemos en la siguiente. Hasta otra.